Al oír palabras tan evocadoras como mar, playa, acantilados, océano, seguro que muchos de nosotros recuperamos del fondo de nuestra memoria el sabor del agua salada, el calor del sol y el tacto de la arena recordando nuestras últimas vacaciones de verano. Sin embargo, a pesar de esta imagen tan relajante de nuestros mares, en realidad los océanos albergan auténticas autopistas marítimas por las que desfilan sin pausa petroleros, quimiqueros, buques contenedores, cargueros, que transportan más del 90% del comercio mundial. Tanto el transporte marítimo como la conservación de los ecosistemas costeros son fundamentales para el desarrollo económico. Sin embargo, buscar la compatibilidad de sus objetivos y, por lo tanto, su coexistencia no es una tarea trivial. Erika, Prestige, Napoli, todos sabemos que los accidentes marítimos pueden provocar vertidos de hidrocarburos o de sustancias químicas que podrían llegar a contaminar las costas de varios países. Por esa razón, a día de hoy se han adoptado varias convenciones internacionales que tienen por objetivo aumentar la seguridad marítima, reforzar la protección del medio marino y mejorar la preparación de los países costeros. En este escenario, ¿cómo puede Arcopol Plus contribuir al desarrollo sostenible del transporte marítimo? Cuando un accidente marítimo tiene como consecuencia un vertido, tarde o temprano los gobiernos regionales y las autoridades locales, los ayuntamientos, se ven implicados en las operaciones de respuesta. Sin embargo, no siempre los recursos disponibles para estas organizaciones son suficientes para actuar ante este tipo de emergencias. En Arcopol Plus estamos trabajando a este nivel, de manera que el principal objetivo de nuestro proyecto es contribuir a mejorar la preparación y la capacidad de respuesta de las comunidades costeras para afrontar la contaminación marina accidental. Estamos convencidos de que la cooperación transnacional es la mejor estrategia. El transporte marítimo tiene una dimensión internacional y no cabe duda de que todas las regiones costeras, con independencia del país al que pertenezcan, comparten este interés en proteger sus costas contra los vertidos marinos. Gracias al programa Espacio Atlántico, que cofinancia con fondos FEDER el proyecto Arcopol Plus, las 12 organizaciones que trabajamos en el proyecto tenemos la oportunidad de compartir recursos, de compartir conocimientos y experiencia y de esta manera contribuir a reforzar las capacidades de las regiones costeras contra la contaminación marina accidental. En Arcopol Plus contamos con representantes de las autoridades nacionales, de las autoridades regionales y de las autoridades locales, de centros de investigación y de centros de formación de Irlanda, Reino Unido, Portugal y España. Todas las organizaciones que estamos trabajando en el proyecto Arcopol Plus hemos hecho una reflexión sobre cuáles serían los principales aspectos más críticos de la preparación y la respuesta, y en función de esta reflexión hemos definido toda una serie de actividades que componen el proyecto Arcopol Plus. Muy brevemente, en el proyecto estamos estudiando el comportamiento de sustancias químicas y sus efectos en los ecosistemas costeros. Estamos también desarrollando y mejorando herramientas que permiten la detección y el seguimiento de la contaminación, así como la predicción de la deriva de los vertidos en el mar. También estamos mejorando la formación del personal que va a participar en la respuesta, tanto desde un punto de vista teórico como práctico, a través de ejercicios y de plataformas e-learning, y dando apoyo a los ayuntamientos para que elaboren planes de emergencia, los planes de contingencia local. Y finalmente, el proyecto dispone de una plataforma web, la Red Atlántica Arcopol, que pretende favorecer la interacción entre las administraciones y los expertos para movilizar todo ese conocimiento en temas de lucha contra la contaminación marítima que existe a día de hoy en el espacio atlántico. No hay duda de que tanto el transporte marítimo como la protección de los ecosistemas costeros son elementos imprescindibles para el desarrollo de las regiones. En Arcopol Plus estamos intentando encontrar un equilibrio entre estas necesidades, trabajando a través de la innovación, a través de la transferencia de conocimientos y de resultados a las autoridades regionales y locales, a través de la formación y a través de la concienciación del público en general. De alguna manera, esta sería la aportación del proyecto Arcopol Plus a la protección y a la mejora de vida de las comunidades costeras.